grabando. ¿En serio? Shalom. 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 Laila Tov. Qué bueno que estamos en este día reunidos para así tener nuestro estudio de la semana y vamos a empezar ahora con una serie muy buena sobre el libro a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Espero que pues les sea de mucha ayuda. Yo estoy un poco afónica. Me hubiera gustado un micrófono, porque ni yo misma me oigo. Déjame ver esta música. Ay, gloria al Señor. Y bueno, aquí le puse un mapita en la pantalla para que más o menos tengamos la idea de lo que era, de dónde estaba ubicada la ciudad de Corinto. Y más o menos, mirando, aquí está Jerusalén, lo que implica que un viaje misionero de Pablo hacia Corinto era mucho que había que nadar para llegar hasta esta ciudad. O sea, que no fue cualquier cosa. En el segundo viaje misionero de Pablo, pues tenemos que Pablo llega a la ciudad de Corinto. Primero pasa Atenas, de Atenas ya... Bueno, él viene caminando muchas ciudades hasta que le tocó ahí. Pero no fue nada fácil. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer en este día es ver cómo se inició esta ciudad de esta comunidad en Corinto, esta comunidad de creyentes en Mashiach y Yeshua en Corinto. Específico porque nosotros sabemos que en toda esa zona había muchas sinagogas, siempre han habido sinagogas en todas partes. O sea que el problema aquí no es si habían judíos o no habían judíos. Aquí el problema es si los judíos que hay creen en Mashiach y Yeshua o no creen en él. ¿Y qué es lo que está haciendo Shaul entonces? Shaul está tratando de ir sinagoga por sinagoga, ciudad por ciudad, región por región, tratando de demostrarle a los judíos que habían creído, y también el Brit Hadashah le llama a ellos los griegos, pero más bien el término es los helenistas. Ve, aquellas personas que habían tenido la oportunidad, que se habían convertido al judaísmo, que eran judíos, ¿verdad? Pero eran como helenistas. Habían adoptado la cultura griega, por eso se le llamaba griego a ellos. No porque en realidad fueran griegos, eran judíos que practicaban toda la cultura griega de la época. ¿Cómo se inició esta ciudad, esta comunidad aquí en Corinto? Dice que al finalizar el segundo viaje misionero, Shaul fue a Corinto y estuvo predicando y dando evidencias bíblicas de que Yeshua era el Mesías. Comenzó a predicar, ¿verdad? Entró a una sinagoga y ustedes ya conocen a Shaul, su estilo, su manera de ser. No perdía tiempo. Llegaba a un pueblo e inmediatamente comenzaba a predicar. ¿A quién se parecerá Shaul? La comunidad judía que residía en Corinto, obviamente, no aceptó el mensaje. Desde que él llegó, que comenzó a hablar, él duró un tiempo, al principio muy bien, pero después como que a ellos ya no le estaba gustando mucho el mensaje, por lo que Shaul tomó la decisión de irse a predicar mejor a los gentiles. Él dijo, bueno, me voy de aquí y me voy a predicar a los gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 18, hay una pequeña narración de cómo se forma esa comunidad, de cómo se va formando la comunidad, cómo fue esa visita de Shaul a la ciudad de Corinto. Ya eso lo vimos en el estudio de los Hechos, pero bueno, nunca está de más uno refrescar un poquito la memoria. Dice, después de estas cosas, Hechos 18, Hechos de los Apóstoles, Shaul salió de Atenas y se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Ves? Se da una situación, yo digo que los planes de Dios, ¿verdad que sí? Claudio tira un decreto donde saca a todos los judíos de Italia. Siempre está ese mismo caso, toda la historia. Lo sacan de Italia. Y él, es un grupo de judíos que cae ahí en Corinto. Entre ellos viene Priscila y Aquila, una pareja de esposos. Y
Y como era del mismo oficio que Shaul, hacía en tienda de campaña, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, como Sukkot, hacer Sukkot, bueno. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ve, cuando dice la expresión que persuadía a griegos, no era griego como tal, sino judíos que habían adoptado la cultura griega, en este caso. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Shaul estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Eso es como que el motor que impulsa a Shaul a decir, yo no pierdo más mi tiempo con los judíos. Primero porque a los judíos no era como tan fácil ponerle la idea de que Jesús era el cumplimiento profético por su misma situación política que ellos vivían. Y están esperando un Mesías, exactamente como lo dicen los profetas, un Mesías que le diera, ¿verdad?, ese poder que dice en las escrituras de tener paz primeramente, de que van a someter a las demás naciones, y eso no es lo que ellos están viendo, al contrario, ellos lo que están teniendo es una situación en el mismo pueblo de Israel. Los romanos están encima de ellos, los están gobernando, le están quitando impuestos, o sea que ellos no vieron en Yeshua como ese cumplimiento profético. Entonces Shaul trata de enseñarle proféticamente las cosas que debían darse con el Mesías, porque aquí hay un detalle como tan simple que se da en esto, y es que hay como una presentación del Mesías que hace el Tanaj. Primero te presenta, ¿verdad que sí?, la paz que va a tener Israel y la era mesiánica, cómo será. Pero también te hace ver cómo el Mesías iba a sufrir. Y da una connotación de que iba a padecer. Cuando tú miras Isaías capítulo 53, tú notas los padecimientos que iba a tener el Mesías. Entonces, cuando tú lo ves como una persona triunfadora por un lado, como lo dice el resto de los profetas, pero lo ves como el siervo sufriente, como lo presenta Isaías 53, entonces ya como que no hay como mucha armonía en la presentación que hay de Mesías. Así que ellos lo que tienen es un poco de confusión y no aceptaron el mensaje de Shaul cuando Shaul le dice, él es el Mesías. Él estaba convencido y él quería demostrarle con las escrituras que él era el Mesías, pero ellos no creyeron al mensaje de Shaul. Sin embargo, en el versículo 8 se señala algo importante. Dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en Yeshua, él y toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea que a pesar de que hubo un gran rechazo a la predicación de Shaul, sin embargo, vemos aquí entonces cómo Crispo pues acepta el mensaje. El versículo 17 dice también, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Pero a Galión nada se le dijo sobre esto. También Sóstenes se convirtió en otra persona, siendo un principal de sinagoga, también se convirtió en una persona que creyó que Yeshua era el Mesías. O sea, hay un grupo de personas que cree al mensaje, y gracias a este grupo es que entonces se forma esta comunidad. Ellos como prácticamente fueron rechazados por haber creído en Yeshua el Mesías, y ellos comenzaron a formar sus propias comunidades. De aquí en adelante entonces tenemos a un Shaul que le está dando mantenimiento, que día a día le está enviando cartas, que manda a Timoteo, verifica, ve cómo está la iglesia de Corinto, que data ya un tiempo. Pero hay que señalar que Shaul duró en esta congregación, aquí en Corinto, esta ciudad, enseñando que Yeshua era el Mesías, demostrándolo y tratando de levantar una comunidad fuerte. Duró ahí 1 año y 6 meses. O sea que no fue un simple viaje misionero, me voy, le prediqué una semana, como hacen algunos evangelistas. Van y le tiran un mensaje muy bonito y por ahí arrancan y te dan los líos. No, Shaul se quedó ahí 1 año y 6 meses tratando de convencer a los corintios, a los judíos que habían allí, de que Yeshua era el Mesías. Ahora, ¿cuál es la situación religiosa de esa ciudad? Porque Shaul ahora dijo una declaración. Yo me voy de aquí
de la congregación de los judíos, que ustedes saben que sirven únicamente a Hashem, y me voy a los gentiles. Pero ¿cuál es la situación religiosa de los gentiles? Eso no era fácil lo que él estaba tratando de decir. Miren por qué. La situación religiosa, adoraban a la diosa Afrodita. La diosa Afrodita, señores, no es nada más y nada menos que Astarte, la misma que denuncia el Tanaj. Le habían hecho un templo situado en el elevado Acrocorinto, a una gran distancia, como si la diosa del amor le diera el tono a la moralidad de la ciudad. Ella era la que determinaba la moralidad que iba a llevar a cabo esa ciudad, la diosa del amor, así se le llama, Afrodita. Bueno, ya todos nosotros hemos visto películas de Afrodita, ¿verdad que sí? Ella era la diosa más popular de Corinto y era adorada también como la diosa de la fertilidad y de los marineros, con más de 1000 prostitutas profetizas en su templo. 1000 mujeres para practicar la prostitución dentro del templo. O sea que Shaul se está enfrentando a este tipo de comunidad. Ahora nosotros cuando veamos la carta a los Corintios ya sabemos que no es cualquier cosa. Tal vez hoy no vamos a llegar tan lejos, ¿verdad? Analizando la carta a los Corintios, pero luego él hace algunas reprensiones de cosas que se dan dentro de la comunidad y que él tiene que reprenderla. Porque era algo como insólito. ¿Cómo es posible que se den ese tipo de actos? Era porque era una ciudad completamente corrupta, moralmente había sido dañada. La moralidad no era un tema para discutir, la moralidad bíblica no era un tema para discutir en esta ciudad. Imagínense, en pocas palabras, la Torá no tenía jurisdicción ahí. Eso es lo que quiero decir más o menos. La epístola a los Corintios fue escrita entre el año 56 al 58. Tal vez un año antes de que Shaul muriera. Shaul murió por ahí, por esa época. En realidad es la segunda carta a los Corintios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 5, versículo 9. Que nos evidencia que Shaul ya le había escrito a ellos una carta y que esta era su segunda carta. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, ya le había escrito anteriormente a los corintios que ellos no se juntaran con las personas que practicaran la fornicación. Lo que implica que la primera carta que nosotros le llamamos Primera de Corintios es en realidad Segunda de Corintios. Y la que le llamamos Segunda de Corintios es en realidad Tercera de Corintios. Fueron 3 cartas que fueron enviadas a los corintios. Ahora solamente se encontraron, ¿verdad? 2 cartas a los corintios, solo aparecieron pues esas 2. Los líderes en Corinto anteriormente escribieron una carta a Shaul donde le piden respuestas legales a situaciones especiales que se estaban dando dentro de la comunidad. Imagínense ustedes, Shaul dura ahí 1 año y 6 meses, muy bien, encarga a Timoteo, ahora tú te vas a encargar de esta comunidad, y se va. Pero resulta que es una comunidad inmoral y cada vez que se va dando una situación, Timoteo se pregunta: ¿y ahora cómo resuelvo este caso? ¿Y ahora cómo resuelvo aquel? Y los mismos líderes de la comunidad decían: ¿y cómo vamos a resolver? Porque si fueran comunidades completamente judías, hubiera sido fácil resolver la situación porque los judíos tienen sus leyes y punto, no había que aplicarlas para cada situación. Pero son una comunidad que él está empezando a levantar, precisamente de personas que son gentiles, entre ellos algunos judíos que habían creído, pero mayormente gentiles que habían hecho conversión al judaísmo. ¿Van entendiendo? Un asunto un poco complicado. Entonces estos líderes se reúnen todos, envían una carta a Shaul y le dicen: mira, aquí está pasando esto y esto, por favor, dinos de qué manera nosotros vamos a hacer litigio a toda esta situación que se está dando aquí. ¿Cómo vamos a litigar? Entonces la carta de Shaul va respondiendo en su estilo literario. Ya ustedes conocen el estilo de Shaul, respondiendo cada una de esas preguntas. Y así que lo que vamos a ver en Corintios es preguntas y respuestas. Por ejemplo, primera pregunta que nosotros vamos a encontrar en esta carta:
¿Qué hacemos con las divisiones internas? Se están dando divisiones internas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué podemos juzgar aquí y qué no podemos juzgar? ¿Qué hacemos con el caso de inmoralidad sexual que tenemos? ¿Debemos o no debemos santificar la fiesta de Pesaj? ¿Cómo proceder? ¿Qué hacemos con los que han sido separados de la comunidad por conducta impropia? ¿Cómo deben ser aplicadas las leyes de santidad matrimonial dentro de la comunidad? ¿Qué hacer con matrimonios que están divididos por su fe? ¿Está permitido el divorcio? ¿Está permitido un nuevo matrimonio? ¿Qué hacer con los casos de idolatría? Y estas son algunas de las preguntas que nosotros vamos a tratar de responder en este día. Que Shaul pues le dio respuesta a cada una de ellas. Giovanni me mira, ¡ay! ¿Cómo que va a ser largo? No, yo lo voy a hacer rapidito, no se preocupe porque yo sé que tengo... Yo lo voy a hacer bien rapidito, no se preocupe. Ustedes verán. Capítulo 1, capítulo 3, la primera pregunta que aparece es: ¿qué hacemos con las tantas divisiones que había? ¿Cuál es así? ¿Cómo así? ¿Cuáles eran las divisiones que se estaban dando? Bueno, unos estaban alegando, versículo 11 al 13, unos estaban, después que él saluda a la congregación, Pablo siempre es muy cordial. Déjame empezar por ahí. Pablo llamado a ser apóstol, o Shaul llamado a ser apóstol de Jesús el Mesías por la voluntad de Hashem, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Adón de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de el Adón Yeshua el Mesías. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a hacer corrección, eso es bueno que aprendamos de Rachado. Él no empieza como así seco. ¡Ustedes dejen el pecado! No, él primero hace un saludo cordial antes de entrar a la parte de hacer corrección. Entonces, versículo 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Señor, esto es impresionante lo que dice Shaul en este versículo. Dice que no hablemos todo diferentes cosas. Imagínate una comunidad pequeña y tú te acercas al líder y tiene una idea de las escrituras. Y tú te acercas al hermano, tiene otra idea de las escrituras. Y tú te acercas a la hermana y tiene otra idea de las escrituras. Y al final tú dices, pero ven acá, ¿y en qué que creen en este lugar? ¿Cuál es la directriz? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Por qué? Porque lo que se nota es la división. Entonces Rachel hace una corrección a eso. ¿Para qué? Para que también nosotros, hoy día que tenemos la oportunidad de ver la carta a los Corintios, pues también tengamos la misma oportunidad de tener una misma idea.